Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 195 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu, Vladimir Zayat. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Y comienza la guerra. Esto promete. Parece que va a ser un capítulo intenso. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, señores? Muy bien. Buena semana para todos y todas. Bien. En el capítulo de hoy, casi como podemos decir, como en el Día de la Marmota, que siempre estamos hablando del mismo tema y creo que hablamos muchas veces desde el comienzo de Truco Gallo, que ya está por la cuarta temporada, y siempre hemos alertado, además de que era un tema reiterado, el tema del Fondo Monetario. Bueno, varias cuestiones varias. Se hizo público porque empezó a circular dentro de los legisladores, algo que fue presentado por el equipo económico de Martín Guzmán, un documento de 18 páginas llamado Memorando de Política Económica y Financiera, donde hay una serie de lineamientos, pronósticos, ideas, conceptos, objetivos de carácter económico, en el amplio sentido de la palabra, fiscal, tributario, cambiario, en el orden del gasto, previsional y demás, política salarial por parte del Estado. Bueno, es un análisis bastante completo con respecto a la negociación del fondo y en función además del proyecto que necesita aprobación por parte del Congreso argentino. Alfredo Cuchu Zayat, ¿qué hay que decir con respecto al memorando que estuvo circulando? Bueno, como te comenté en el inicio, antes de dar esta respuesta, voy a espolear el final del capítulo anterior de Truco Gallo. ¿Te acordás vos cómo fue el final del capítulo anterior? No. Fue un audio, porque quedó pendiente una pregunta que yo hacía retórica, que no la sabía, sobre quién había evaluado que Kristalina Georgieva esté al frente del Fondo Monetario Internacional como una bendición. Con un trabajo de producción extraordinario, llegamos a quién lo dijo. ¿Y quién lo dijo? ¿Lo dijo Alberto o lo dijo el Papa, Dani? Lo dijo Alberto, el audio era Alberto. Claro, pero ¿quién dijo de la bendición? Era Alberto citando al Papa, pero lo dijo Alberto. Que lo dijo que lo dijo el Papa, lo de la bendición. Alberto citando al Papa. No es el único audio, hay un blockbuster de Alberto Fernández elogiando a Kristalina. Que me parece. Sí. Podemos poner otro si querés, No, pero como hay una en la Cámara Americana de Comercio también. Porque esto tiene un componente político importante para hablar sobre este memorándum que se filtró. Digamos, esto es lo que dice, porque quien lo filtra claramente es parte de la coalición de gobierno. Entonces, dentro de esa coalición de gobierno, filtrar el memorándum es la búsqueda para decir que la negociación junto con el Fondo Monetario Internacional es, digamos, la entrega de la Argentina. Y entonces, en la carta de Máximo, que vos rescataste en el capítulo anterior, hablaba el tema de esto de la bendición. Y la bendición, la verdad, que la dijo el Papa. Entonces, en todo caso, lo que podía hacer Alberto es la descripción sobre, seguramente, que le estaban hablando del fondo y si hay un nuevo fondo y no. Bueno, el Papa estaba hablando de la bendición. Es una bendición que está Kristalina. Por lo menos esa es mi interpretación. Digamos. Forzar a pensar que, digamos, Alberto piensa que es una bendición, me parece que es exagerado, más aún cuando hay observaciones públicas vinculados a qué es lo que significa tener al Fondo Monetario Internacional, de Alberto, de Cristina, de Guzmán, de todos los que son parte del Frente de Todos. Entonces, a veces, cómo se da el debate alrededor de la negociación por el Fondo Monetario Internacional, yo mucho no la entiendo, porque todos coinciden que no es bueno tenerlo al fondo. Y entonces, a partir de ahí, es decir, bueno, qué es lo que se está negociando y qué es lo que por lo menos ahora está trascendiendo.
Y lo que trascendió es ese borrador, que yo creo que va a ser gran parte de lo que va a ser finalmente ese memorándum. Entonces, yo lo leí y pregunto, y la verdad que lo pregunto, dentro de ese memorándum, de lo que se difundió, ¿dónde se encuentra un ajuste fenomenal y draconiano y de entrega de la economía argentina? Pregunto, para a partir de ahí empezar a evaluarlo. No hay respuesta. Pregunto. No. ¿Pero lo encontraron? ¿Encontraron algún factor de ajuste, digamos, típico, tradicional de lo del fondo? No, la revisión con el tema del sistema, de la hipótesis de revisión del sistema jubilatorio, que después se desmintió. No, no es del sistema, es de los regímenes especiales. Por eso sí, que primero se trascendió de una manera, después tenía que ver con los regímenes especiales, No, a ver pero si estaba se podía siempre, modificar. Sí, estaba siempre, eso, en el borrador estuvo siempre eso. Sí, después sí, me parece que lo que confirma o lo que viene a plantear que son datos que no son novedad, pero que tiene que ver con el criterio, dos criterios que ya lo hemos hablado, no quiero volver sobre lo mismo, que era la cuestión de el sendero del déficit y la cuestión de emisión monetaria, que para algunos está entendido como un elemento que puede actuar de manera opresiva sobre la economía, digamos. No tiene que ver particularmente con el borrador, pero tiene que ver con el marco general del acuerdo. Pero en el mismo memorándum hay todo un capítulo vinculado con lo que es la administración tributaria. Claro. Y que plantea que la forma de conseguir el incremento de recursos y por consiguiente disminuir el desequilibrio es incrementando la recaudación vía el combate a la evasión y a la ilusión impositiva, que está concentrado justamente en los sectores de mayor capacidad contributiva. Ahora, yo me voy a poner con otra cosa, Alfredo, porque... Es que no entiendo los debates que se dan alrededor del acuerdo del fondo, eso es lo que para mí hay un punto, y el punto vos lo diste a entender, que tiene que ver con incluso la traducción de los términos del acuerdo, y cómo la traducción de los términos del acuerdo generan debate hacia adentro del Frente de Todos, que muchas veces yo tengo una explicación política de cortísimo plazo, por lo menos de los elementos que yo manejo, que tiene que ver con que justamente las principales objeciones al acuerdo lo hizo en su momento públicamente con su carta Máximo Kirchner, pero después está todo el tiempo planteándose sobre la idea de que no hay la suficiente información, que no se sabe esto que periodísticamente siempre se llama la letra chica, y siempre está la presunción, la sospecha de algunos actores, básicamente del oficialismo, que creen que no se conozca todo quiere decir que puede venir algo por abajo de la mesa, que puede aparecer algo que no estaba en el plan original o en lo que se decía originalmente y que aparezca como una novedad en la letra chica. Por ejemplo. No, bueno, digo, que aparezca algo, por eso yo creo que la idea de los borradores, también se habló el fin de semana, por ejemplo, de cláusulas secretas. Cláusula secreta que la disposición misma del mecanismo y del proyecto no debería estar contemplada, o vos no podés mandar al Congreso un proyecto con cláusulas secretas. Por ejemplo, la misma ley que dice que tiene que pasar por el Congreso anula la existencia de cláusulas secretas, por lo menos en ese sentido, si un acuerdo que tiene que ser aprobado. Por lo tanto, quiero decir, hay mucha versión o mucha cosa que fue circulando y que generó mucho debate. Lo que advierto como regla general, y tiene que ver con esto que estoy planteando, que el debate público se está dando hacia adentro del Frente de Todos y se está dando de una manera muy cruenta también. Es cierto que se está dando en esos términos de una manera muy cruenta. Lo que empezó con la renuncia de Máximo, después escaló a que algunos digan que iba a haber abstenciones, también después se sumó Mayán con algunos planteos y todavía tiene que ver con esa idea de resistencias, de planteo, de cuestiones que muchas veces, o hasta acá por lo menos esencialmente, está dada sobre la hipótesis de cosas que podrían llegar a ocurrir. O un planteo que está muy, muy citado, con la cuestión que en su momento Guzmán dijo que iba a ser una reestructuración, y ahora termina siendo un refinanciamiento de la deuda. Cuestiones de esa índole, pero insisto con este planteo puntual, Alfredo.
que para mí el rasgo particular que se está dando es que el Frente de Todos está con una discusión endogámica sobre la cuestión del fondo, posiblemente que se termine de despejar o que se agudice definitivamente el día viernes o el sábado de esta semana, cuando efectivamente se conozca, según tengo yo entendido, el memorándum final y se envíe el proyecto al Congreso. No sé, puede ser que sea un análisis equivocado y por ahí vos podés ordenarlo mejor, porque lo que voy a incorporar es un componente político al interior del Frente de Todos. Parece que este acuerdo del Fondo Monetario Internacional es la excusa para dirimir, no sé, espacios de poder, internas, peleas previas, desconfianza entre los miembros del Frente de Todos. Porque la discusión que se da alrededor del contenido es inentendible en función a lo que es la historia de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, bueno, pero déjame detenerme ahí, que yo quiero hacer foco con eso. Foco en eso. Y me parece que es un argumento y es un elemento que está sobre la mesa. Y tiene que ver con que hasta acá, según por lo menos la información que yo dispongo, lo que yo fui charlando, qué sé yo, el manejo y la letra, el detalle fino del acuerdo, ¿sí?, lo conocen 5 personas. Y las 5 personas forman parte del gobierno y ninguna de esas 5 personas, por lo menos en el detalle, en el acceso a la letra finita, al borrador final, es ni Cristina Fernández de Kirchner ni alguien vinculado a Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, cuando yo planteo como un elemento esa zona gris o esa incertidumbre o esa sospecha de por qué puede aparecer algo, tenga que ver con eso. Y naturalmente más de índole política que de índole económica, Alfredo. Está claro que es así. Digo que tiene que ver con la dinámica que eligió el gobierno para definir esto en esta condición. Pero ¿sabes por qué lo planteo? Digamos, yo para tratar de entenderlo, vuelvo a decir, y para tratar de compartir, digamos, porque si no se confunde, para mí lleva a una confusión analítica sobre lo que son los acuerdos con el fondo y el contenido de los acuerdos con el fondo. Entonces se pasa a discutir cosas que para mí son obvias cuando tenés la tragedia de tener al Fondo Monetario Internacional, porque uno de los puntos, digamos, bueno, que va a haber cláusulas secretas, otro de los, cosa que es compleja, ¿no?, pensar que puede haber cláusulas secretas dentro de lo que es lo del Fondo Monetario Internacional. La verdad que dentro de todas las que ha sido las denuncias, investigaciones independientes, investigaciones del propio fondo, lo que se hizo en Argentina y en otros países, la verdad no aparecen cláusulas secretas en ninguno de los acuerdos. Otro punto, que se ocultó que va a haber supervisiones trimestrales. A mí me sorprende, porque no en todos los acuerdos está, en todos los acuerdos. Siempre hay eso. Con el fondo supone eso. Claro, que eso sea bueno, no, eso no es bueno. Ahora bien, digamos, es como decir, bueno, me voy a encontrar con el fondo y del otro lado va a haber economistas. Y sí, del otro lado va a haber economistas. Y del otro lado va a haber economistas que tienen una forma de pensamiento, si querés, ortodoxa. Y sí, pero sí, eso es obvio, porque si lo tenés al fondo. Entonces, a partir de ahí se empieza a discutir sobre cosas que vos decís, pero ¿por qué se discute? Entonces, por eso yo te lo traslado. Bueno, acá se está discutiendo otra cosa. Además, es una buena bandera, digamos, la del fondo, para poder discutir otras cosas. Bueno, lo mismo decir, lo último, reforma previsional. Sí. Bueno, cuando se habla de reforma previsional, la verdad, cuando se instala el tema de la reforma previsional es porque es regresiva, va en contra de los jubilados. Bueno, leo la parte que es de borrador y no encuentro dónde está en contra de los jubilados. Bueno, el párrafo, sí, Alfredo, que hace referencia a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas, algo que dicho sea paso, ahora no, por eso, pues exactamente, ya existe, de hecho no lo prohíbe la ley, de hecho si un varón tiene 65 años y quiere seguir trabajando y demorar su jubilación, lo puede hacer. No es un modo de instalar la idea, que es una discusión que se da en todos los países y es contemporánea, sí. No digo que no sea la discusión. Hoy lo dijo, la idea de instalar la discusión de aumentar la edad jubilatoria, pero importante esto, lo que subyace en ese párrafo es instalar, primero ese párrafo es bastante, podría no haber existido porque
Si es voluntario, no se podría, no hace falta que lo digan, porque existe hoy eso. O sea, la voluntad de poder seguir trabajando después de jubilarse, o mejor, bueno, de tener requisito para... Perdón, déjame decirte eso porque lo estuve hablando hoy, ese tema, y me dicen que justamente hay varios sectores donde no existe ese trámite, donde esa decisión está supeditada a lo que disponga otro tercer actor, que no necesariamente eso es automático o está del todo permitido. Pregunté específicamente sobre la cuestión de ese párrafo, lo que tiene que ver con la extensión de la edad jubilatoria, si no debía entenderse como un preanticipo para decir que en algún momento modifique la edad jubilatoria, y me dijeron exactamente eso que te estoy diciendo, que no necesariamente hoy está contemplado ese mecanismo en todos los sectores y que se quiere contemplar esa previsión de poder, en todo caso, aquel que quiera seguir trabajando, poder hacerlo sin que se inicie el trámite jubilatorio o te inicie un tercero, en este caso tu empleador, el trámite jubilatorio. Esa es lo que me dijeron a mí. Mira, las reformas tradicionales que pide el Fondo Monetario Internacional con el tema previsional para la Argentina es la definición no voluntaria de la suba de la edad jubilatoria, el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria. Digamos, cuando digo cambio, es esta fórmula de movilidad porque cuestionaba la de Cristina Fernández de Kirchner. Y esta es igual que la de Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso el gobierno de Macri avanzó en la modificación de la forma de movilidad, en línea con lo que quería el Fondo Monetario Internacional. En este acuerdo se ratifica que se mantiene la fórmula de movilidad jubilatoria de Cristina, replicada por Alberto Fernández, y que el Fondo Monetario Internacional no le gusta. ¿Por qué? Porque como quedó demostrado en la fórmula de movilidad de Cristina y de Vudú durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, le gana la inflación. Y al ganar la inflación se incrementa el gasto público previsional, cosa que el fondo no le gusta. Entonces, vos agarrás y decís, mantiene la fórmula de movilidad jubilatoria. Dice algo que ya existe. Digamos, dos cosas dice que ya existen. Digamos. Una que es la de poder continuar el trabajo en forma voluntaria después del tope de la edad jubilatoria, los hombres 65. Después te instala el tema de, bueno, vamos a hacer un estudio sobre la revisión de los regímenes especiales, que ya existió. Primero existió ese estudio y segundo, ya hubo una ley del 2020. Inicio del gobierno de Alberto Fernández. De Alberto, donde la verdad hubo una reforma importante frente a jubilaciones de privilegio, de regímenes de privilegio, o sea que hay poco para hacer. Entonces, a ver, voy a pensar en voz alta de ¿por qué está ese párrafo vinculado con que, bueno, va a haber un estudio, va a haber una cuestión vinculada con los regímenes especiales, dando a entender también el tema de extender en forma voluntaria la edad jubilatoria? ¿Para quién está ese párrafo? Es más, pensando en la cuestión interna, porque vos lo agarrás y decís, sí, si va a avanzar sobre lo que tiene de privilegio, no te instala, digamos, una modificación de la forma jubilatoria, ¿para qué está eso? Claramente para mí está como el capítulo que necesita el cuerpo técnico, lo que se llama el staff técnico del Fondo Monetario Internacional, para convencer al directorio que, bueno, vieron que, bueno, conseguimos, bueno, la Argentina va a avanzar en una reforma previsional. Es fuego artificial, es humo de la negociación, pero eso al interior del fondo, no para, digamos, un debate interior para lo que es el sistema previsional argentino, porque es obvio que lo que tenés Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, son los más duros en el sentido de la exigencia de que se hagan las reformas estructurales ortodoxas y regresivas. Y entonces el staff técnico del fondo, ¿cómo se lo vende? Y bueno, le tiene que poner un poco de humo. ¿Y cuál es ese humo? Y miren este capítulo de reforma. ¿Y qué van a saber el directorio? Que ya en el 2020 ya se avanzó sobre
la reforma de los regímenes especiales. Me parece que hay matices para empezar a analizar cada capítulo, si querés el previsional, el laboral, el cambiario, el monetario, el fiscal, que merece por lo menos encontrarle no esa linealidad tradicional que se tenía con el tema de los acuerdos. Hay algunas cuestiones con respecto a este párrafo. Con respecto a la movilidad jubilatoria del gobierno de Cristina y la aplicación de una fórmula similar ahora, hay que ver también los efectos políticos que eso implica, ¿no? Porque durante el gobierno de Macri la jubilación mínima perdió entre, 18 y 20% promedio. 20% promedio. 20% promedio, que lamentablemente, pandemia mediante o que no se pudo recuperar. Después, con respecto al tema de la recuperación de la jubilación, estamos hablando de la mínima, ¿eh? Estamos hablando de la mínima. Te digo solamente aquí estoy buscando un informe del Centro de Estudios Políticos y Económicos, CEPEC, muestra que la jubilación en el 2020 subieron el 52,7%, poquitito, casi igual que la inflación, un poquitito igual que la inflación, que le tenés que sumar ahí los 16.000 pesos en total de los bonos. Digo los bonos como una cuestión más discrecional. Está claro que el gobierno tiene la voluntad de aumentar la jubilación y la mínima. Y después, con respecto a los regímenes especiales, está claro que su impacto fiscal es bajísimo. Hay una muy buena nota en el diario AR. Pero te lo digo ahora, es el 0,084% en nada. Pero si a favor eso habla a favor, ¿no? Sí. Sí, 5.000 jubilados. ¿Qué es lo que me dicen el sector que tiene una posición más crítica con el acuerdo y con la publicidad de este documento? Están tratando de instalar el tema de la necesidad de una reforma previsional en el sentido de lo que reclama el Fondo Monetario Internacional. Eso es un poco la salvedad que están marcando. Pero Dani, ¿por qué? ¿Pero por qué, Dani? Eso, ¿por qué? ¿Por qué, digamos? ¿Cuál sería la lógica esa? La idea del estudio que describa opciones y sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional, si fuera una voluntad propia del equipo económico, pero está dentro de la... Pero es humo, Daria, entre nosotros, seamos buenos entre nosotros. Déjenme meter un par, chicos. Siempre se pone que se estudia el sistema previsional. Durante el gobierno de Cristina también. Pregúntale a Bocio cuántos estudios hizo sobre el sistema previsional. Escúchenme, por favor. Para mí lo que queda muy claro que en torno al debate del fondo se está discutiendo el fondo, se están discutiendo las formas y se está discutiendo la política que hace rato viene mal dentro del Frente de Todos. Las relaciones políticas, los vínculos, el 2023, el costo, cómo se paga a cada uno, porque posiblemente en esto que tiene que ver con quiénes son los negociadores finales, quiénes son los que están al detalle de la información, los desencuentros, los ruidos, los ninguneos, la decisión de participar, las desinteligencias, las propuestas de uno desechadas por otros, dentro de todo ese planteo, en estos días lo que ha ocurrido ha escalado a un nivel, creo que bastante importante, que tiene como reflejo final, y para mí me parece que es en el fondo lo más determinante de este momento, porque puede ser que esto se termine, como decía hoy, se termine el sábado cuando se conozca el memorándum y queden párrafos que puedan interpretarse de una manera y puedan interpretarse de otra, pero que no necesariamente digan que va a haber una reforma con el tema jubilatorio, como dice el gobierno que no va a haber. Digo, no pongo las manos en el fuego porque no exista. Digo que en un momento las cosas están o no están, más allá de las interpretaciones. Lo que sí está ocurriendo en el medio, que el gobierno está en una batalla, en una guerra fría permanente, no tan fría porque cada vez se hace más público, y que se desangra todo el tiempo el propio gobierno en una discusión que parece que no tiene demasiado destino, donde hacen poroteo en el diputado, poroteo en Senado, uno que discute, que se filtran borradores que no se sabe de cómo se filtran, que se generan persecuciones y paranoias sobre quién está jugando contra quién y quién no está jugando, y eso evidentemente en la cuestión de fondo no parece tener que ver como eje definitivo lo que sea el acuerdo con el fondo. Porque en realidad yo creo, más allá de algunas cuestiones específicas que las marcó Dani, que las marcó Alfredo, que se conocen, tiene que ver
con la película de donde se vino, evaluamos, me parece que con bastante profundidad en otros capítulos, el último en particular, qué era lo que había pasado, cómo se llegó hasta acá, por qué se llegó hasta acá, por qué la demora, por qué esta especie de cuello de botella del gobierno de tener que negociar ahora en estas condiciones, que indudablemente no son buenas, pero que me parece que evidentemente están manifestando como pocos temas la discusión sobre el fondo, una discusión política interna que no había escalado nunca a estos niveles. Tengo una discrepancia con lo que dice Totó con respecto a la cuestión personal, vincular, de convivencia. Creo que falló la política y producto de esa falla política... Pero Dani, no hablo yo de cuestión personal, no de discusión política, que es una discusión política que se está manifestando. Digo que se expresa de esa manera, desinteligencia, no digo que están discutiendo a ver qué comen esta noche. A ver. Hay desinteligencia política y matices políticos y diferencia política profunda también. No lo quiero bajar porque ya la otra vez tuvimos esta misma conversación a que sea una cuestión de que me gusta la camisa de que tiene el otro. No es una cuestión personal en ese sentido. Es vincular, porque la política es vincular, pero después hay diferencias políticas. Coincido que el estadio actual tiene que ver con eso. De hecho, yo les comenté que la noche de la elección, un asesor presidencial me dijo una frase que yo compartí con ustedes, que además que me impactó muchísimo, que me dijo: hay que repolitizar el vínculo entre Alberto y Cristina, dando a entender que el vínculo desde el punto de vista, desde el punto de vista personal, digamos, ya se había producido un daño que no sé si la palabra es irreparable, porque en política, como dijo Getulio Vargas, nadie es tan enemigo que no puede ser tu amigo, ni tu amigo que pueda llegar a ser tu enemigo. Pruebas al canto es el vínculo entre Alberto y Cristina, o entre Massa y Cristina, digamos. A eso voy, digamos. Lo que puede pasar ahora no quiere decir que en el futuro no se pueda llegar a recomponer. Está claro que hoy el vínculo de lo personal, es más, la carta de Máximo, nosotros lo dijimos también, lo destacamos ahí, destila algo de maltrato del punto de vista personal. Pero en mi modo de ver las cosas, mi modo de observar las cosas y con la poca información con la cual cuento, el problema es de carácter político. Y que lo político deriva en toda esta cuestión que bien describe Alfredo, con la falta de comunicación, la falta de coordinación de las partes. Claramente, se está viendo a cielo abierto, además, cómo hay una disputa a cielo abierto. El tema del fondo para mí es un tema absolutamente importante, no es un tema menor, es un tema para mí que determina cuál es la razón por la cual este frente se constituyó, ¿no? Y determina fundamentalmente qué es lo que transmiten también los integrantes más, llamémoslo, kirchneristas del frente, que es la razón por la cual este frente debería de seguir existiendo, digamos. Por eso es un tema central, fundamentalmente por sus consecuencias. Hay un sector, que es un sector no menor de la coalición, que sostiene que aplicando el programa del fondo se va a llevar adelante una política de ajuste, para decirlo brutalmente, o con consecuencias parecidas a una política de ajuste que le va a quitar electorabilidad, le va a quitar perspectiva de poder a la coalición. Ese es el debate un poco de fondo. Está claro. Te agrego 2 líneas que tienen que ver con eso. Uno de los argumentos muy cercanos al mundo que tiene que ver con Cristina es que el acuerdo evita el default en marzo, pero ese default en algún momento, con estas pautas que contiene el acuerdo, ese default en algún momento se va a producir, que tiene que ver con esto. Es lo que de alguna manera Máximo también viene diciendo cuando plantea que el acuerdo es malo porque la derivación del acuerdo, la aplicación del acuerdo va a derivar justamente en un proceso negativo. Ahí ese primer punto que tiene que ver con lo que vos decís, y eso es cierto que está instalado en sectores vinculados al gobierno y va más allá del borrador, va del frente de todo, va más allá del borrador. Eso el borrador es un bueno, por eso digo, va más allá del borrador, tiene que ver con esa línea, con desacuerdo con la línea del acuerdo, que también hemos debatido a ver qué se podía hacer, qué no se podía hacer, digamos, el diagnóstico también cada uno tiene derecho en hacerlo, es decir, con este acuerdo, a esta velocidad, en estas condiciones, choco el auto, uno podrá decirlo, está el precipicio a esta velocidad, como vamos, uno también tiene derecho a hacerlo y es válido que lo diga y que lo plantee. Y la otra cuestión
que tiene que ver un poco con lo mismo. Del otro lado, que dice, está bien, el 2023, con el acuerdo, está muy difícil en términos electorales. Sin el acuerdo ya estaba perdido desde ahora. Ya el 2023, sin acuerdo, en default, en los términos que sea, está perdido de ahora. Por eso también la discusión y el debate se da que posiblemente sea un debate que se tendría que haber dado a germinar en otro momento, porque empiezan a objetar a ver por qué primero se cerró con los privados y no con el fondo, por qué se tardó tanto, por qué no. No vamos a volver sobre esos ejes que ya lo hemos charlado. Pero esa es la discusión de fondo y tiene que ver con el lugar en que está el gobierno y hacia dónde va. Y esa discusión es netamente política, no es personal para nada. Bien, Cuchu, para cerrar. No, solamente para agregar, vamos a precisarlo, estaba bien, digamos, el tema el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda dice, con los aumentos previsionales y los bonos desde el año 2019, las y los jubilados de la mínima ya registraron un aumento de 2,1% por encima de la inflación. Ese es el dato correcto vinculado con las jubilaciones. Bien, desde el año 2019 que asumió Alberto Fernández hasta ahora. Sí, así dice lo de la UNDAP. Otro apasionante capítulo de Truco Gallo será hasta la próxima, querido Cucho. Bárbaro, un abrazo para todas y todos. Un abrazo muy grande, Cucho. Y un saludo muy grande también a Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima, queridos. Nos vemos. Chau. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.